Muy bien. Bueno, chicas, entonces vamos a empezar, ya que ya tenemos a varias participantes. Como ven, el título es una herramienta súper eficaz para gestionar tus emociones. La verdad es que con el recorrido que hemos tenido, gestionar emociones ha sido como básico. Y entonces esta herramienta nos da muchas herramientas, mucha ayuda para hacerlo. Yo lo que les recomiendo es que coloquen cuando la vayan a hacer una musiquita tranquilita. Si desean hacerlo por la noche, que prendan una su vela, que tengan papel y lápiz a mano, que si desean pueden tener también agua. ¿Para qué? Para que puedan empezar a conectarse y que sepan que este es un espacio para nosotras. Y si lo hacen con su pareja o con sus niños, que digan, miren, van a ser un espacio especial donde nos vamos a conectar con las emociones. Si se dan cuenta, ninguno de nosotros nació sin emociones. O sea, todos lo que nos hace falta es gestionar estas emociones y conectarnos con ellas. Entonces, esta herramienta nos ayuda en eso. Y como lo que queremos es que todas estén en ese aprendizaje, lo primero que hay que hacer es la respiración. Y les voy a enseñar una técnica muy facilita que se llama el cuadrado. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer en 4 tiempos. Vamos a respirar en 4, vamos a hacer una pausa en 4 y de ahí vamos a exhalar en 4. Y de ahí nuevamente volvemos a la pausa. Entonces, empezamos con la respiración porque eso nos va a ayudar a conectarnos en este presente. Entonces, empezamos y la técnica de 4 es, el aire se debe de ir directamente al estómago. Entonces, el estómago se infla como que fuera una vejiga. Y de ahí, cuando expiramos, se va sacando el aire poco a poco. Entonces, empecemos. 1, 2, 3, 4, pausa. 2, 3, 4, exhalamos. 1, 2, 3, 4, pausa. 2, 3, 4. Volvemos otra vez. 1, 2, 3, 4, pausa. 2, 3, 4 y exhalamos. 1, 2, 3, 4, pausa. 2, 3, 4. Cada vez que respiramos, nos va a dar la oportunidad de centrarnos en este momento presente. Ahora, si yo les pregunto, ¿qué emoción tienen en este momento? Piensen en unos 2 segundos. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es esa emoción. Y si desean, pues la pueden compartir. Ahora, ¿qué es lo que ocurre muchas veces? Como sociedad tendemos a hablar muy mal, de forma muy desconectada cuando se trata de emociones, porque si no, vean en los saludos, ¿cómo estás? Bien, mal, pero eso no me dice ninguna emoción. Pero si yo digo, pues, estoy un poco triste, estoy alegre. A veces la gente, por ejemplo, con las emociones que en algún momento representan tristeza o enojo, pues la gente no sabe qué responder y entonces en realidad ese saludo lo que hace es distanciarnos más, porque entonces en realidad no les interesa cómo estamos. Es solo como un saludo, se volvió algo rutinario y de ahí no tiene profundidad. Pero cuando nosotros en realidad queremos conectarnos con las emociones, por ejemplo, ahorita, ¿quién me quiere decir con qué emoción se identifica? Vamos a ver si las escuchamos. Bueno, yo, cansancio ahorita. A ver, Vero. Cansancio. Cansancio. ¿Es una emoción o una sensación? Creo que había una diferencia, ¿verdad? Sí. Vamos a ir viendo cuál es la diferencia de emoción y sentimiento, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, el cansancio nos hace sentirnos así como que ¿a qué horas necesito más energía?
Exacto. Bueno, todos nosotros tenemos un cerebro límbico o cerebro emocional, que en realidad es todo ese mundo emocional. Las emociones puede que vengan aisladas o puede que vengan entrelazadas con el sentimiento. Pero ¿dónde las sentimos? Muchas veces, por ejemplo, Vero, ¿dónde sientes ese cansancio? Como aquí. En los hombros. Muy bien. Entonces vean cómo es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo nos conecta y comenzamos a somatizar. Muchas veces cuando tenemos dolor en el pecho o en el plexo solar, también significa una emoción. Entonces, cuando yo ya comienzo a identificar mis emociones, comienzo a ver que después viene un sentimiento. Por ejemplo, ese cansancio, como decía Vero, después viene con ese dolor de hombros. Entonces, pareciera como que la carga está muy pesada. Entonces los hombros prácticamente están así como que agotados y el sentimiento se prolonga. Entonces, una emoción dura de 10 a 20 segundos y de ahí lo que viene es un sentimiento. Por ejemplo, alguien que está enojado con otra persona, la emoción es el enojo. El sentimiento puede ser esta señora y entonces empieza, ¿verdad? Pero de ahí pasan los días y ya no, ni siquiera es emoción ni sentimiento, lo que es un resentimiento. Entonces, si yo comienzo a reconocer esas emociones, a mí no me gusta decir que las emociones son negativas ni positivas. Entonces, le vamos a llamar emociones enriquecedoras. Entonces, esta emoción tiene una razón, un por qué y un para qué. Cada emoción nos va a afectar de manera diferente y de eso va a venir lo que sentimos, según lo que pensamos también. Entonces, vean, ahorita ya hablamos de emoción, de sentimiento y de pensamiento, que es lo que viene después. Pero también hay emociones limitadoras. Y lo mismo, las tenemos que reconocer y gestionar. Pero muchas veces estas limitadoras, como por ejemplo, si estoy muy agotada o muy enojada, me limitan. Yo ya no puedo seguir haciendo actividades porque estoy molesta. Y entonces vengo y ahí es cuando viene la gestión emocional. Entonces, estas limitadoras también nos causan dolores mucho mayores que las otras. ¿Por qué? Porque entonces ya viene un dolor de cabeza. Y yo vengo así y miren cómo es esto. Lo primero que hago es colocarme los dedos en la frente. Ustedes van a ver que la técnica después nos va a decir por qué. O viene y me da un dolor de estómago. Porque comúnmente es o dolor de cabeza o dolor de estómago o algún peso que se siente en los hombros. Entonces comienzo a reconocer cuál es mi perfil, porque puede ser que mi órgano débil sea mi cabeza o mi estómago o el dolor de espalda. Entonces esto nos va a definir de adentro hacia afuera. No es al revés. A veces creemos, es que me provocan. No, ¿qué es lo que pasa en tu interno? Entonces puede ser que de ahí venga esa frustración de no logro concretar trabajos. O sea, todo lo de hacia afuera va a comenzar a tener una consecuencia. Y entonces comenzamos a ver que los días pasan y se suman otras emociones y entonces se nos comienza a nublar todo. Y entonces decimos, ¿qué me está pasando? Pero entonces ahí es cuando tenemos que ver el origen. Y si se dan cuenta, ¿qué dijimos? Emoción, sentimiento. ¿Cuál era el tercero? Ya se les olvidó. Y después venía el pensamiento. Resentimiento. El resentimiento, exacto. Y entonces comenzamos a ver que todo esto es una emoción, un sentimiento, un resentimiento, de ahí un pensamiento, y de ahí ya se convierte en una situación problemática. Muchas veces también estas situaciones nos dan porque tenemos una expectativa, y comúnmente esa expectativa es demasiado alta.
entonces eso ya me comienza a dar un malestar, o bien psicológico o bien físico. Y esto comienza a definirnos en nuestro diario vivir. Muchas veces esas emociones, esos sentimientos, comienzan a ser constantes y comúnmente son de 3 a 5 y comienzan a definirnos. Si me mantengo muy enojada, si me mantengo muy así desesperada, pues entonces comienza a definirme. Entonces, es importante que reconozcamos cuál es nuestro pensamiento, cuál es la película que me estoy contando, qué es lo que me digo constantemente. Y eso ya se comienza a convertir en una emoción recurrente. Y tenemos que distinguir que hay diferentes inteligencias. Cuando hace 20 años, por ejemplo, fue un boom la inteligencia emocional. Ay, o sea que la inteligencia del cociente intelectual no era todo, porque todo el mundo decía, los niños que sacan 100, y entonces cuando iban al aspecto laboral, no triunfaban, y entonces decía, pero ya esta persona, ¿qué le pasó? Y ahí fue cuando se dieron cuenta que la inteligencia emocional también era importante. Entonces esta nos define de adentro hacia afuera. Entonces, vean, el objetivo del tapping es desbloquear. Puede ser que no nos hayamos dado cuenta, pero el tapping nos va a ayudar a desbloquear los meridianos dando una serie de golpecitos. A veces la gente dice, ay, no puede ser que esa técnica sea tan buena, así tan sencilla que es. O sea, como que lo complicado, lo tecnológico, lo que sea grandioso, eso sí sirve. Pero si es muy simple, no sirve. Pero resulta de que todos estos golpecitos fue un estudio que hicieron los chinos hace 5,000 años, imagínense. Alguien que ha recibido acupuntura sabe que estos especialistas tocan ciertos puntos. Y entonces el tapping es una acupuntura pero emocional, sin agujas, pero es a nivel energético. Y entonces estos escritores, Gary y Tina Craig, fueron los que se especializaron en eso para traerlo al mundo occidental. Cuando ellos lo trajeron, aún ahorita yo creo que todavía falta como que darle más empuje a todo esto, porque muchos profesionales no lo usan. Pero yo cuando comencé a conocerlo, como les digo, los primeros, yo estaba en un taller hace 2 años y las personas salieron del curso diciendo, ay, pero es que es demasiado simple, demasiado sencillo. Pero si se dan cuenta, tienen sus porqué y eso es lo que vamos a encontrar el día de hoy. Entonces, tenemos que primero reconocer nuestra emoción y entonces en la papelería que nos dieron, por ejemplo, hay una lista de emociones. Si nos cuesta reconocer alguna, Una duda, no le has movido a la presentación todavía, ¿verdad? Bien, voy por lista de emociones. No No, está. no se ha cambiado ninguna, por eso decía. A ver. Ah, va. Se quedó en el objetivo del tapping. Se quedó en una herramienta súper eficaz para gestionar tus emociones. Ay, ay, ay. Entonces no se ha No, movido nada. Yo, espérenme, lo voy a programar otra vez. Sí, ya voy por, o sea, todo lo que les he ido explicando ahora. ahora sí. Ahora, si quieres, las pasas las que veamos: emoción, sentimiento, resentimiento, pensamiento, situación problemática. Vámonos por el principio porque según yo que sí estaba, como a mí sí me aparecía. Claro, qué raro. Entonces decíamos que el tapping, y vamos a utilizar la técnica del 4 en respiración para podernos concentrar y de ahí la importancia del cerebro límbico o el cerebro emocional. Las emociones son enriquecedoras, son todas aquellas que nos encanta. ¿A quién no le encanta estar feliz, con alegría? Entonces nos enriquece. Son limitadoras cuando me siento muy triste, muy enojado. Entonces me comienzan a limitar, se muestra en mi cuerpo y después también en mi comportamiento. Entonces decíamos que es emoción, sentimiento, resentimiento y el pensamiento. Y eso me va a dar esa situación que en algún momento me está causando un problema. Entonces, ese pensamiento puede llegar a ser muy recurrente
se puede presentar varias veces. Y entonces ahora vemos por qué es importante ver que la inteligencia emocional nos define de adentro hacia afuera. Y entonces decíamos que el objetivo del tapping es tocar esos puntitos, que muchas veces los vemos a nivel energético. Entonces, vamos a comenzar con esa lista de emociones. Puede ser que tengamos ansiedad. Fíjense, por ejemplo, cuando ustedes ven a una persona ansiosa, comienza a verse ese movimiento de pierna. O fibromialgia, que es un malestar tan difícil porque la gente va con los doctores y dice, mire, me duele el cuerpo, pero el doctor la revisa, le hace exámenes y resulta que no tenía nada en malestar físico, pero la persona sigue sintiendo ese dolor. Y entonces ahí es cuando se dieron cuenta que no era por un aspecto físico, sino que el cuerpo está en algún momento dando gritos. Ya cuando la persona llega ahí es porque de verdad, o sea, ya hace mucho le estaba dando como pequeños dolorcitos en diferentes partes del cuerpo, pero este es como un dolor en todo el cuerpo y como que la gente dice que es como un dolor de huesos bien interno, como que estuviera en lo más profundo. Entonces, identificar en palabras lo que estamos sintiendo, incluso si no lo tengo claro. O sea, esta técnica no les dice, ay, miren, como usted no identifica, no la puede hacer. No, aunque no lo tenga claro en ese momento, conforme lo vayamos practicando, se nos va a ir clarificando, porque recordemos que como no tenemos esa educación emocional, puede que nos cueste. Entonces, ahora, le vamos a dar un valor a esa emoción. El 1 sería lo mínimo, que casi no lo tengo, o 10 máximo. Entonces, colóquenle ahí su valor. Y aquí, por ejemplo, les traía una serie de nombres de emociones, por si alguna no ha identificado qué es lo que siente. Y colóquenle el número del 1 si es no muy fuerte y 10 si es muy fuerte. Ok, a la de la izquierda, ¿cierto? O a todas. Exacto. Entonces, miren, pues, la idea es que si tenemos ansiedad, con el tapping pasemos a paz. Si tenemos estrés, que vayamos a la calma. Si tenemos nerviosismo, tranquilidad. Entonces, vamos a situarnos de una emoción a otra. Y es lo que la gente creía que eso no podía hacer. Pero el tapping nos ayuda a eso, a trasladarnos de esta emoción que en algún momento nos está causando este malestar a esta que en algún momento nos va a dar bienestar. Bueno, entonces, el tapping, primero, vamos a crear una frase de preparación. Y lo que ya hicimos, como ya identificamos nuestra emoción, le vamos a dar ese punteo. Entonces, si se dan cuenta, es un proceso. La frase, el punteo, reconocer mi emoción, reconocer qué está pasando. Y entre todas vamos a ir repasando cada uno de los puntos. Entonces, si se van a dar cuenta, como ahorita estamos aprendiendo, lo vamos a ir desarrollando poco a poco y después ustedes lo van a hacer en automático. Ya no van a necesitar ver el dibujo. Entonces, el primer punto del tapping es en esta parte de aquí de la mano y vamos a utilizar los 4 dedos. Vamos a utilizar mucho lo que es la mano, los dedos, para tocar cada uno de los puntos. Entonces, aquí vamos a utilizar los 4 dedos y vamos a hacer un pequeño golpe. Todo esto lo tenemos que hacer con mucho cariño. No es un golpe muy fuerte, son golpecitos. Como que estuviéramos tocando a un bebé, lo hacemos de manera suave, con ternura. Entonces, como tenemos la opción de poder hacerlo del lado izquierdo y del lado derecho, entonces nos vamos a ir a la mano derecha. Las zurdas, por ejemplo, empezaron con su mano derecha.
Pero nosotros que somos derechas, pues empezamos con la zurda. Y poco a poco cada uno de los puntos ustedes van a ir viendo cuál responde. A mí, por ejemplo, me respondió muy bien el número 3 bajo el ojo cuando lo estaba practicando. Bueno, entre todas vamos a ir haciéndolo poco a poco. Ahora nos vamos a ir a la base de la ceja, pero es en esta parte de aquí. Encima de la ceja, y solo vamos a utilizar los dos primeros dedos, el índice y el medio. El dedo del corazón le dicen también a esto. Entonces, pequeños toques. Y ahí sí lo podemos hacer con las dos manos. Ese es el primer punto. Entonces, como ahorita solo estamos aprendiendo cuáles son los puntos, todavía no hemos dicho la frase. Cuando ya se nos vaya quedando dónde están los puntos, vamos a ir ya con el segundo paso del tap. Va ese, y ahora nos vamos a ir al lado del ojo. Las que tenemos lentes, comúnmente mejor nos lo quitamos y nos vamos a tocar en esta parte de aquí. Entonces, si se dan cuenta, no es en el ojo, es a un lado. Y volvemos a los golpecitos. Muy suavemente. Y recordemos que toda esta parte cerca del ojo es bien delicado, entonces lo tenemos que hacer con mucha ternura. Ahora el número 3. Comúnmente el número 3 es a la altura de donde tenemos el color del ojo, en medio. Bueno, a pagar las tarjetas en quetzales y en dólares, por favor. Brenda Figueroa. Ahora nos vamos al número 4, que es donde empieza el nacimiento de los dientes, por donde está la encía. No en los dientes, porque recordemos que estamos tocando puntos energéticos. Entonces es bajo la nariz, pero donde inician los dientes. Ahora el número 5 es debajo de los labios e igual, donde inician los dientes. El número 6 es en esta parte de aquí, donde comúnmente se ve el hueso, debajo de la clavícula. Y lo mismo. Y ahí podemos hacerlo también con nuestros 4 dedos. Hay algunos que les gusta usar también esta parte de aquí. Lo que importa es que lo hagamos de manera suave. Y ahora nos vamos a ir al número 7. Nosotras las mujeres no nos cuesta identificar ese punto porque es cabal a la altura del brasier. Debajo del brazo. Y entonces ya nos vamos al número 7. Y los hombres comúnmente lo hacen por donde se dan el abrazo, digamos. ¿Qué te estás haciendo con los 4 dedos? Ahí, Vero. Veo la mano. Ahí estás bien. Así cabal es donde está el brasier, digamos. Ah, sí, ok. Ya. Y lo mismo hacemos de este lado. Y para cerrar, hacemos en esta parte de aquí, en la parte superior de la cabeza, donde los bebés comúnmente tienen muy suavecito. Va. Sí se le quedaron cada uno de los puntos. Y si no, de todos modos, podemos acudir a la imagen y así nos vamos guiando. Entonces, miren pues. El punto de karate era el número 1. Entonces vamos a irnos todas juntas. 4 dedos de la mano, de ahí del lado izquierdo. Donde nacen las cejas, aquí por ejemplo vamos a liberar el miedo y la inhibición. Y este va a permitir la valentía.
Ahora, el punto 3 a la orilla de los ojos libera la cólera, la rabia y la ira. Y permite la compasión y la comprensión. Entonces ahora ya vimos por qué era importante identificar nuestra emoción. ¿Le cambiaste a ver, a la diapositiva? No, ya. No, pensé, ya. Sí, va bien. ¿Sí? Ahorita ya cambié porque vamos a ir viendo qué significa cada punto. Pero sí se mira el punto 4, ¿verdad? Bueno, ahora nos vamos a ir al punto 4 y recuerden que era debajo de los ojos. Aquí es el meridiano del estómago. Este libera el miedo, la preocupación y el nerviosismo. Y permite la tranquilidad y la sensación de seguridad. Ahora nos vamos a ir al punto 5, donde nacen los dientes superiores. Es donde vamos a liberar la introversión y la timidez. Y este permite la habilidad de comunicarse y establecer relaciones humanas. Y ahora nos vamos a la parte de abajo, siempre donde nacen los dientes. Y este tiene que ver con el vaso y el vaso central. Este va a liberar los traumas natales y prenatales, también el letargo y la fatiga. Permite que la energía vital circule. Ahora vámonos a la clavícula, abajo con las falanges, tipo puño. Este va a hacer que vamos a liberar el miedo y la indecisión, el estancamiento. Permite la seguridad e ímpetu para realizar tareas. Y el último punto que dijimos que era la psique. Y nos vamos a cada punto. Bueno. Entonces, todo esto, si ven, aquí tocamos el intestino delgado, aquí los vasos y las páncreas. Vamos a liberar culpa, obsesión, autoestima, confianza y la claridad mental. Bueno, ahora nos vamos a ir otra vez a la parte donde está el dibujo que iniciamos, porque ahora lo vamos a hacer con la frase. Muchas veces lo que está ocurriendo en esta época es que tenemos mucha ansiedad. Entonces vamos a empezar con la frase de preparación, que es, y vamos a irnos al punto 1. ¿Recuerdan cuál era el punto 1? Aunque tengo esta ansiedad, yo me acepto completa y profundamente. Entonces, cuando ya reconocen su emoción, pueden cambiar ansiedad por la emoción que ustedes están presentando. Ahora nos vamos a ir a la siguiente. Aunque tengo esta ansiedad, yo me acepto completa y profundamente. El punto 1, aunque tengo esta ansiedad, yo me acepto completa y profundamente. Aunque tengo esta ansiedad, el 2, yo me acepto completa y profundamente. El 3, aunque tengo esta ansiedad, yo me acepto profunda y completamente. Aunque tenga esta ansiedad, yo me 4, aunque tengo esta ansiedad, yo me acepto completa y profundamente. Aunque tengo esta ansiedad, aunque tengo esta ansiedad, yo me acepto completa y profundamente. Yo me acepto completa y profundamente. Aunque tenga esta ansiedad, yo me acepto completa y profundamente. 7, aunque tenga esta ansiedad, yo me acepto profunda y completamente. Aunque tenga esta ansiedad, yo me acepto completa y profundamente. Aunque yo tengo esta ansiedad, yo me acepto completa y profundamente. Bueno, esa sería la primera parte.
La segunda ronda, porque es Una pregunta. ronda. Entonces, las frases, son varias frases y hacemos los 7 puntos con todas las frases. Para que nos vayamos más a... Va, entonces miren, pues hacen la frase y se van a todos los puntos. Ahora nos vamos a ir a la 2. ¿Tienes las frases tú? A la 3 y a la 4, para que así no dure mucho también la grabación. Ok. Entonces, la primera era, aunque tengo esta ansiedad, yo me acepto completa y profundamente. La 2, todavía tengo esta ansiedad. 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 Y entonces nos vamos a los 8 puntos. Después, la tercera sería, porque entonces aquí no me estoy peleando con la emoción, no la estoy negando, estoy aceptando. La tercera, entonces ahora elijo liberar esta ansiedad. Todavía tengo esta ansiedad. Elijo liberar esta ansiedad. Todavía tengo esta ansiedad. Y así nos vamos. Elijo liberar esta ansiedad. 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 Y ahora elijo llenarme de paz interior. Elijo llenarme de paz interior. Elijo liberarme de paz interior. Elijo liberarme de paz interior. Elijo llenarme 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 de paz Elijo llenarme de paz interior. Elijo llenarme de paz interior. Muy bien. Entonces, chicas, esta es la herramienta. Ahora vamos a terminar con una respiración, porque entonces ahora que ya fuimos estimuladas, como empezamos, terminamos. Entonces respiramos profundo. Podemos nada más a Doralina, puede poner el micrófono para que la grabación quede. Vamos otra vez. Gracias, Doralina. Aquí estamos ya. Y ahora nos vamos nuevamente a la emoción que reconocimos y díganme, ¿sí, qué número tuvieron y qué número tienen ahora? No sé. ¿Qué número le pusiste a la tuya, Vero? Como que no. Como que algo raro. A la ¿Qué dijo él? 3 bajó. No. Era ¿Bajó? 9 y está en 7. ¿A cuánto bajó? ¿No te oí? A 7, el mío. Ah, muy bien. Solo porque no estoy tan concentrada y como había micrófonos abiertos, yo me distraí a mi hija patinando aquí al lado. Entonces, bueno. Pero entendí. Lo que tienes que hacer es repetir las frases. Son 4 frases, ¿no? 4 Exacto. en todos los puntos. O sea, primera ronda, los 8 puntos. Segunda ronda, tercera ronda y cuarta ronda, siempre los mismos 8 puntos. Ok, y siempre Sí, es con y en los archivos que tenemos, ahí está autoestima, está ansiedad. Entonces se tocan diferentes emociones. Entonces lo que deben de conocer es la ronda. Ok, podría ser en vez, como dijiste, acepto, dijiste, aunque tengo esta ansiedad, yo me acepto completa y profundamente. Yo podría decir, aunque tengo este estrés, yo me acepto, ¿no? Y le vas cambiando la emoción. Exacto. Ok. Muy bien. Perfecto. Y ahí rotas, o sea, la emoción que más sientas. Lo primero que yo haría sería calificar todo y antes de dormir empezar con las que tengo más altas, ¿no? Exacto.
Pero si ya las identificaste, ya las reconoces, ya no te peleas con ellas, sino que sencillamente las aceptas. Y entonces ese es el gran truco del tapping, reconocer, aceptar, no evadir. Y luego desbloquear. Está bien, aquí está. Yo recuerdo un paciente que me decía cada vez que le venía la ansiedad, mire usted, yo siento como que me viene una nube. Y sentía calor en el cuerpo, o sea, le venía, pero entonces me decía, mire, cuando siento que ya me vino, empiezo con las respiraciones. Entonces sentía cómo le iba bajando, 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 y después hasta cómo se le iba en los pies, por ejemplo. Y entonces él dejó de pelearse, y entonces, porque como cada vez que él la sentía, se ponía más ansioso, y eso hace que se crezca. En cambio, con el tapping, comenzamos a disminuirla. No la estoy negando, no la estoy evadiendo, la estoy aceptando. Pero necesito trasladar esta emoción que en algún momento me está alimentando a una emoción que me enriquezca. Y por eso la introducción fueron las emociones. Si hay otra pregunta, chicas, y si no, aquí damos por terminado este pequeño taller, que espero que lo pongan en práctica y que les ayude un montón. Hola, Heidi. Hola, chicas. Sí, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, ¿la angustia y la tristeza son equivalentes o la angustia ya es como más superado de la tristeza? Ya. Es que fíjate que la tristeza, por ejemplo, te manda a estar sola, a llorar. A mí, por ejemplo, me gustó mucho cómo lo colocaron en esta película de niños, ¿se recuerdan? La de las emociones. Porque la tristeza tenía un propósito. Y en cambio la angustia, por ejemplo, puede que te suden las manos, te pongas a hacer un movimiento, algo así como la ansiedad que decíamos, que las piernas comienzan a temblar, o empiezas a tronarte los dedos. Yo empiezo a sentir una sensación fuerte en el pecho, así como una apretazón, y en el estómago. Siempre casi conectan las dos. Ese como apretazón al pecho y como que quiero llorar, pero pues me aguanto. Entonces ahí lo acabas de decir. ¿Quieres llorar? Mira, tu cuerpo te está diciendo quiero llorar. Y tú te aguantas. Y lo mejor es llorar. Y por eso es que hay que apartarse, y esto hay que hacerlo como en un espacio donde yo esté conmigo misma, cómoda. Porque no sé si lo colocaste en el listado que hicimos ahorita y si sentiste que en algún momento esta presión en el pecho bajó. No lo avancé a colocar porque estoy haciendo otras cosas, pero sí hice algunos de los ejercicios y sí me fui sintiendo como un poco mejor. Pues entonces, mira, pues yo lo que te recomiendo es que empieces, esta figurita se las voy a mandar en el grupo. Entonces, ya sí, ya la puedes tener, por ejemplo, cuando estás esperando en el banco, cuando estás sola en tu cuarto, por ejemplo, antes de dormir. Si esa emoción y esa angustia, por ejemplo, ya lleva mucho tiempo acompañándote, pues ahora le vas a dar, y entonces, en vez de ansiedad, aunque tengo esta angustia, yo me acepto completa y profundamente, y comienzas a hacer la ronda. Y entonces vas a ir viendo el para qué y el por qué. Te va a llegar como la respuesta de por qué te sientes así. Y como estás en tu espacio sola, por ejemplo, en tu cuarto antes de dormir, te va a llegar la respuesta por qué te sientes así. O puede ser que ya lo sepas, pero sencillamente no lo querías aceptar. Y ahí es cuando nos sirve la aceptación. Sí. Y si no, cualquier cosa, pues me mandas un mensajito. Ok, muchas gracias, chicas. Muchas gracias. A ti, gracias. ¿Alguna persona que tenga otra duda? Y si no, chicas, muchísimas gracias por haber participado. Mil gracias, súper
prácticas y fáciles están Página para donde hacerlas en tenías- cualquier momento. ¿Puedes regresar a la página donde tenías las emociones, por favor? De las emociones, el listado. ¿Esta? Esta la tienen la tabla completa en el archivo. ¿Se recuerdan que dijeron que tenemos un archivo en el Facebook? Este Sí, listado claro. completo está ahí. Y la presentación la tengo vas a subir, si no me la práctica. mandas a mí, tú me avisas. Y si no, de todos modos, esto va a quedar grabado, pero para que sirviera de ejemplo, les traje este listado. De todos modos, voy a subir al grupo uno de... Ay, a mí me encantó uno que acabo de conocer hace como 1 año y medio, que se llama El Universo de las Emociones. Son como 300 emociones, o sea, de la ira que sale, del enojo, de la tristeza, de la alegría. Entonces me súper encantó. Entonces se las voy a mandar y van a ver que es un cuadro muy fácil de ver porque está como en esa presentación de globitos y entonces dice la emoción y todo lo que representa esa, ¿verdad? Pero es tomarnos el tiempo para reconocer mi emoción. Heidi, gracias por todo. Yo me tengo que ir ahorita ya. De hecho, me fui tarde, pero cuando tú finalices, se finaliza la grabación. Así que si tienen más dudas o lo que sea, cuando tú le des finalizar reunión, es que ya se empieza a procesar a grabarse y cuando ya esté lista, la descargo, borro el principio y se las empiezo a ver cómo se las comparto en la página. ¿Ok? Gracias, Vero. No, a ustedes. Gracias, Vero.